Se viene Semana del Turismo, con eso se vienen muchas fiestas, festivales que incluyen actividades tradicionalistas, como ser la doma, las jineteadas. Y con estas actividades, en los últimos años también aparecen las manifestaciones contrarias a el uso de los animales, los caballos puntualmente, para entretenimiento. El 13 de abril va a haber una movilización sobre las 18 horas que va a tener como punto de destino la calle Lucas Oves. Ahí está la entrada de la rural. Estamos hablando de una marcha convocada, o por lo menos a nosotros nos llegó la convocatoria de Acción Directa Montevideo, que integra la coordinación por la abolición de las jineteadas en Uruguay. Vamos a anticiparnos un poco a ese evento, ese episodio, y vamos a conversar con dos integrantes de Acción Directa, con Ayelén Martínez. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Nicolás Ramírez. Buenas tardes, mucho gusto. También. Y también vamos a recibir a Rita Rodríguez, a quien conocimos en las pasadas elecciones como una de las candidatas por el Partido Verde Animalista en esa instancia electoral. Rita, bienvenida. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Rita, que obviamente tiene un activismo sobre este tema desde hace un tiempo ya. ¿Tú también integrás la coordinadora por la abolición de las jineteadas? Sí, efectivamente, y además soy representante de las protectoras en el INBA, o sea que todo este proceso de regulación lo tengo como un poco más aceitado, si se quiere. Bien, ahí te metiste con el proceso de regulación, ya lo vamos a meter porque este tema lo estuvimos discutiendo hace un mes o por ahí, justamente cuando se decidió aplazar la regulación que versa sobre este tipo de actividades. Pero para ir primero a conocerlos un poco a ustedes, a los de Acción Directa, ¿qué es este grupo, cómo se forma y cuáles son sus reivindicaciones? Bueno, DXC, Acción Directa No Violenta, es un grupo de activismo nacido en Estados Unidos, en Berkeley, en 2013 en Estados Unidos, y acá llegó en el 2018. Nos organizamos horizontalmente, no tenemos jerarquías, y nuestro objetivo final es la liberación animal total, tanto humana como no humana. Entonces nos posicionamos en contra de toda opresión, y bueno, como ese es nuestro objetivo, creamos esta campaña en contra de las jineteadas, esta campaña monotemática. Y bueno, y desde ahí parte también Cajú, en invitación. Y bueno, y esta idea de organizar una marcha, el año pasado fue una irrupción, la irrupción al ruedo, y este año, bueno, la marcha vamos evaluando ahí. Va a haber una acción también. La acción de este año va a ser la marcha. Va a ser la marcha. Exacto, la del año pasado fue la irrupción. ¿Por qué el cambio? Por el impacto, en realidad. Primero, el año pasado evaluamos también la opción de hacer una marcha, pero no nos pareció lo mejor por el tema de convocatoria. No sabíamos si íbamos a convocar tanta gente. Entonces, como para una irrupción se necesita mucho menos gente y tiene mucho impacto, elegimos esa opción y bueno, y lo tuvo. El impacto fue tremendo para nosotros. Y bueno, y este año cambiamos a esto por el hecho de que estamos mucho mejor organizados que antes y también evaluamos que podía asistir mucha más gente y que la discusión está cada vez más a flor de piel sobre las jineteadas. Ayelén hablaba de una acción monotemática, es decir, ustedes, su objetivo final es la liberación, ¿no? Total, humana y no humana. Digo esto porque apuntan a las jineteadas específicas, pero podría haber otro tipo de acciones a favor de la liberación. Pienso de cosas mucho más sencillas, como por ejemplo la adopción de mascotas, animales como mascotas. Es decir, ustedes concentran como colectivo, se concentran en las jineteadas o han tenido acciones contra otro tipo de reivindicaciones que tienen. No, constantemente tenemos acciones contra todo tipo de opresión. ¿No? Ahora nos decidimos enfocar a las jineteadas por un trabajo constante que estuvimos haciendo. Sin embargo, no dejamos de lado todo el resto de causas por las que lucha DXC. Pero principalmente ahora nos estamos enfocando a las jineteadas porque, como en cualquier causa social, los pasos se van dando de a poco y consideramos que lo mínimo que podemos pedir hoy en día es la abolición de las jineteadas. ¿Qué otras causas tienen a nivel local y global, Dixie? Bueno,
como nuestro fin es luchar en contra de toda opresión, nos podemos ir al lado humano sobre Palestina, también integramos la Coordinación por Palestina. Y después, más del lado animal, también estamos en contra de cualquier uso de los animales en beneficio de los humanos. Es decir, estamos en contra de los mataderos, de los tambos, de las avícolas, de cualquier uso del animal. ¿Por qué? Porque los animales sienten y no es necesario usarlos para sacarles provecho. Podemos vivir de otra manera, dejando de lado a los demás animales. ¿Qué tan fácil les resulta o qué tan complicado les resulta en su vida cotidiana llevar adelante esa prédica con sus propios consumos? En realidad no es muy difícil, es simplemente dejar de tomar lo que no nos pertenece, ¿no? Capaz que desde antes o desde afuera se ve como que es algo muy difícil, tengo que dejar de lado a todos los animales, pero después en la práctica no es tan difícil. No se hace difícil. ¿El mascotismo también entra dentro de sus luchas? En realidad no, lo dejamos bastante de lado, nos enfocamos mucho más en los demás animales explotados que son mucho más invisibilizados, como por ejemplo los caballos y todas las cosas atrasadas que hay, porque las mascotas dentro de todo tienen su marco en el que se puede actuar, o sea, a todos nos parece mal que le peguen a un perro, que le peguen a un gato, pero no nos parece mal que hayan jineteadas. Entonces, o en realidad sí, a la gran mayoría le parece mal y se siguen haciendo. Pero en el caso además de las mascotas, según recuerdo de conversaciones anteriores con Rita, ustedes hablan de las familias multiespecies, o sea, son parte de la familia, no lo entienden como una forma de explotación en ese caso. No, en ese caso no hay explotación porque no hay un beneficio que se le saque a la mascota. Siempre y cuando se lo beneficio cerrándole en un apartamento, en un buen ambiente. Claro, obviamente siempre que sea responsable la tenencia, ¿no? También, obviamente, cuando sucede lo mismo con un niño humano, si tenés a un niño humano encerrado en un apartamento no estás teniendo una tenencia responsable, lo mismo con un animal de otra especie. Y también en el marco de decir si es complicado o no, vos cuando entendés al otro como un sujeto de derecho, dejás de considerar complicado no explotarlo. Pero un conejito, digo, porque los conejitos, por ejemplo, se usan mucho en mascotas, ¿no? Que entran dentro del paquete de mascotas. ¿No tendría que estar mejor en su hábitat natural que...? Totalmente, totalmente. Es que sí, si nos ponemos a ver a largo plazo, o históricamente no tendría que haber habido perros modificados genéticamente, ¿no? Pero se hizo. Ya lo discutimos con Rita esto. Sí, lo podemos discutir. El mascotismo siempre vuelve. Y si nos vamos capaz a lo ético, ¿no? Porque ver a los animales como un sujeto de derecho es un cambio de paradigma. Porque en realidad, si vos lo empezás a ver como sujeto de derecho, ahí te empezás a cuestionar muchas cosas. Podés arrancar cuestionándote las jineteadas, que capaz que es una causa que mucha gente comparte, pero eventualmente te lleva a cuestionarte consumir carne de animales, por ejemplo. Porque si vos decís, bueno, son sujetos de derechos, no solo está mal que yo agarre un caballo para las jineteadas, sino que está mal que yo me como una vaca. Porque si la vaca es un sujeto de derecho, y mucha gente no da ese paso, ni lo quiere dar, ni entiende que sea racional dar ese paso, porque dicen, bueno, el ser humano, igual que muchos otros animales, es carnívoro, omnívoro, puede comer de todo, pero también come carne, la carne tiene muchos beneficios para la salud, etcétera. Y ahí, ¿cuál es la explicación del animal como sujeto de derecho? Bueno, en realidad no por más de que haya gente que no pueda compartir, nos basamos en datos objetivos. Es decir, el animal siente, y si el animal siente y además se puede evitar el consumo de ese animal, entonces ¿por qué no hacerlo? Si me decís, lo quiero seguir haciendo porque sí, pero bueno, estás decidiendo sobre la vida de alguien más, ¿por qué lo haces? Pero además tenés un horizonte distinto, ¿no? Por un lado tenés la realidad pura y dura, los animales son contemplados como cosas, en nuestra legislación no son sujetos de derecho, y por otro lado tenés la reivindicación, que está basado en evidencia científica y además en reivindicaciones morales. ¿Hoy son sujetos de derecho? No. ¿Deberían serlo? Sí, hay buenos argumentos para decir por qué deberían serlos, y no hay tantos para decir por qué no, excepto los argumentos económicos que nos hacen sostener una relación de propiedad sobre individuos sintientes.
Bueno, está el argumento siempre del especismo, ¿no? Que Por lo supuesto. que lo que te plantea es, bueno, si vos mirás en la naturaleza, te vas a encontrar que hay animales que comen otros animales, y eso es una cosa natural y esperable. Entonces, así como no le pedirías a un león que deje de comer una gacela, ¿por qué le pedirías a un humano que deje de comer una vaca? Bueno, lo que pasa es que el especismo no es un argumento, en realidad es un tipo de discriminación totalmente arbitraria como el racismo o el sexismo, y no sostendríamos ni el racismo ni el sexismo con tanta libertad. Sin embargo, nos gusta parecernos a leones, pensando que los leones sí son carnívoros y nosotros somos omnívoros, pero sin embargo seguimos sin reconocer que también somos animales y que por lo tanto deberíamos extender los derechos que tenemos nosotros como animales humanos a los demás animales. También independientemente de eso, nosotros vivimos una realidad distinta a la que vive un león. El león no va al supermercado, un león... No es natural tampoco que vivamos en edificios, que tengamos cosas tan comunes como electricidad, tampoco es algo que sea natural. Entonces, si estamos evolucionando como especie en tantos sentidos, ¿por qué no evolucionar en una causa que es justa? Y es justa de manera objetiva. A mí me interesa ver estas luchas como una intención de torcer la evolución de la especie hacia un lado, ¿no? Porque es un poco lo que dice Yelén, ¿no? O sea, el humano está evolucionando, ha evolucionado por este lado. Ustedes quieren que el humano haga un alto en el camino y desvíe de este trillo en el que incluyó, por ejemplo, el consumo de animales, su domesticación, su uso para trabajo, para entretenimiento, y que agarre un camino diferente, ¿no? Eso es un poco lo que buscan. No, o sea, Porque en el realidad... humano está evolucionando hacia este lado. No, Y, no. y se lo puede considerar como natural la forma en que evoluciona. En realidad, o sea, evoluciona al punto de que se puede vivir comiendo plantas. O sea, y eso está respaldado por más de 100 organizaciones de dietistas. Se puede vivir comiendo plantas. Entonces, si ya evolucionamos hasta este punto en el que se puede vivir comiendo plantas, nosotros no estamos marcando Estamos la a punto evolución. caramelo para dar el paso. Claro, ¿sí? nosotros no estamos marcando ninguna evolución o cambiando nada, sino Ujú. que nuestro cuerpo ya puede vivir comiendo plantas. Digo como Con sociedad. todo- Bueno, sí, como sociedad es otra cosa. Pero no todo lo que se hizo durante mucho tiempo debe seguir existiendo y no todo lo que se hizo durante mucho tiempo está bien. Y esto aplica para todo. Justamente con esto de las jineteadas. Se toma con esto de que es tradición, de que es cultura, y sí, es cultura. Pero porque sea cultura no significa que esté bien hacerlo. Cultura también fue tener esclavos. Y eso no estaba bien. Cultura también era que las mujeres no puedan votar. Y no estaba bien. Ahora nos parecería impensable defender esas cosas. Pero sin embargo estamos defendiendo ahora la explotación animal. Es algo que va por ese lado. Yo les preguntaba hace un ratito cómo vivían o qué tan complicado era llevar esa práctica en la vida cotidiana, porque Jorge ponía el ejemplo de la carne. Es fácil decir, digamos, relativamente sencillo no caer en comer carne para ustedes que tienen esas convicciones. Me pregunto qué pasa con otras cosas que son más complicadas. Los medicamentos utilizan cobayos para sus testeos y sus pruebas, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo manejan ese otro tipo de cosas que entran en las cadenas de producción que implican animales? ¿Cómo lo llevan o lo sobrellevan ustedes? Bueno, el veganismo se basa en realidad en evitar la explotación animal hasta el punto en que sea posible. Ujú. Para nosotros es imposible cambiar el sistema farmacéutico. Ojalá fuera así. De hecho, igual hay otros avances, por ejemplo, en inteligencia artificial, que usan otras cosas para no probar en animales. Ujú. Y de hecho también hay argumentos, una cantidad de argumentos en contra del uso de animales en testeos farmacológicos, porque la mayoría no sirve después para aplicarse en humanos. En el caso de la farmacéutica, ¿no? Pero bueno, es eso. Nos tenemos que limitar hasta lo que nosotros podemos hacer. No podemos cambiar un medicamento, y si necesitamos algo para sentirnos mejor, para mejorar nuestra salud, lo vamos a tener que tomar, sea como sea, porque si no es seguir sintiéndose mal o incluso morir o enfermarse más. Entonces es eso, enfocarnos en lo que podemos hacer, y lo que no podemos hacer no lo podemos controlar, pero podemos hacer presión para que no pase más. Ahí entra el bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, el buen manejo de cobayos en laboratorio. Existen protocolos. Vamos al tema de las jineteadas. Rita, tú estás en representación de la sociedad civil
en el INBA, ¿no? El Instituto de Bienestar Animal, que estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, o hace algunas semanas, por los reclamos de algunos organizadores de eventos que incluyen jineteadas, domas, porque los nuevos requisitos regulatorios hacen insostenible económicamente la organización de un evento de pequeña escala, ¿no? Los grandes eventos sí eventualmente pueden costear las cosas que pide la regulación. El presidente entrante, Yamandu Orsi, definió postergar esta regulación. ¿Cómo te paraste tú en todo este tema? Bueno, primero creo que es de orden decir que como sociedad civil nos opusimos a una reglamentación de jineteadas, somos abolicionistas y llevamos una postura abolicionista al directorio del INBA en su momento. Sin embargo, 8 votos, las protectoras tenemos uno solo, perdimos 7-1, como se imaginarán. Entonces se hizo ese reglamento, se discutió entre todas las partes que integran el INBA, y esto incluye a los productores rurales, presidido por el Ministerio de Ganadería, las intendencias, toda la descentralización y demás. No es algo que salió de un escritorio de un día para el otro, llevó más de 2 años de discusión, se estuvo intercambiando con tropilleros, organizadores, múltiples interacciones de la presidenta del INBA con organizadores de la Patria Gaucha y de otros tantos lugares que derivaron en este protocolo. ¿A nosotros los activistas nos gustan que estén reguladas las jineteadas? No, porque no nos gusta que existan las jineteadas. Pero entendemos que, bueno, es lo mínimo que se le podría pedir a alguien que por lo menos tenga un mínimo cuidado sobre aquel individuo que está violentando públicamente. Nos sorprendió muchísimo que el senador Da Silva pusiera esto en tela de juicio cuando fue algo que se trabajó durante su periodo de gobierno. Nos sorprendió muchísimo que lo pusiera en tela de juicio sin ni siquiera dar cuenta de lo que decía ese protocolo. Y más nos sorprendió que el presidente de la República haya hecho oídos a este reclamo del senador Da Silva y que a través del Ministerio de Ganadería se haya frenado, sobre todo porque es un problema legal. El INBA es un instituto que es un desconcentrado del Ministerio de Ganadería y tiene independencia técnica y autonomía técnica, y por lo tanto aquellos desconcentrados que tienen autonomía técnica tienen la autoridad para regular lo que es materia de su ejercicio, en este caso el bienestar animal. Solamente el INBA podría haber puesto freno a un decreto del INBA, y no a través del Ministerio de Ganadería, y no por decisión del presidente de la República, por lo cual las ONGs también presentamos un recurso legal, administrativo, en este sentido. Vos lo que decís es que la decisión esa que aparentemente vino de Orsi y fue comunicada por el secretario de Presidencia, por Pacha Sánchez, en realidad no la podrían tomar. No, el INBA sí, ahora con el cambio de autoridades, que de hecho hoy por hoy está sesionando sin la presencia de las protectoras porque no nos han convocado hasta el momento, podría haber dicho, bueno, vamos a poner una pausa a esto. Pero esto es algo que se hizo durante todo el periodo de gobierno anterior, que fue ya cerrado este trabajo en febrero, y que realmente no se podría haber hecho. El INBA podría haber dicho, bueno, vamos a ponerle pausa, pero no lo hizo el directorio. O sea, un decreto presidencial no tendría jerarquía sobre esa reglamentación porque es autónoma, decís. Es que en este caso fue una sugerencia presidencial más que un decreto. Ajá. Al Ministerio de Ganadería, que sí hace la presión y sí pone pausa a esta regulación, pero no lo hizo el INBA. Pero formalmente, ¿cómo se sustanció? A través de la sugerencia del presidente de la República, canalizada por el ministro de Ganadería. Pero, digamos, cuando vas o sea, hay una resolución Hay una escrita. ordenanza, creo que Una ordenanza es el del nombre. ministerio, Sí. eso es lo que ahí está. De prórroga. Sí, de aplazar los 180 días. Y porque lo que dijo en su momento Sebastián Da Silva, que fue el que llevó la voz cantante y alertó al gobierno entrante, y de alguna forma también se mostró sorprendido que su gobierno saliente hubiera sacado sobre el filo este protocolo, es que era discriminatorio de los pequeños organizadores. Es decir, los grandes organizadores pueden hacerle frente a este protocolo, los medianos y pequeños no. Hagamos algo que sea parejo para todos. Ese fue... Bajemos un poco más la vara. Bueno, no sé si va... Bueno, por lo pronto ese fue el disparador de la controversia y que decantó lo que cantó. No es un argumento válido el de Da Silva, es decir, que en todo caso quizás si le pedís tantos requisitos, hacete cargo también, subvencioná quizás a los pequeños organizadores
con los requisitos. Yo creo del que CAIF. ni Da Silva se atrevería a pedirle al Estado que subvencione a los organizadores para hacer jineteadas. Quiero pensar que ni siquiera él. Pero en todo caso, acá lo que estamos hablando es de un protocolo que no pide nada extraordinario, ¿eh? Pide un médico veterinario para los caballos, ¿no? Lo mínimo que debería haber en cualquier jineteada. Que haya un determinado número de personas a cargo de determinado número de caballos, no que haya 1 por 300 caballos, que después pasan las cosas que pasaron en Paysandú hace unos meses cuando se escaparon aquellas tropillas a la calle. Que haya los palenques que estén lo más seguro posible para que los caballos no se lesionen y no se mueran. Que no haya espuelas que tengan punta. Nada del otro mundo. El caballo sigue siendo violentado, sigue siendo llevado a una situación de desesperación, sigue muriendo porque se quiere escapar de esa situación adversa. Y eso no cambia, pero lo mínimo que se pide en ese protocolo es que haya algún sistema de contención, que se informe al INBA la cantidad de jineteadas que se hacen, que haya un informe de los veterinarios al INBA de después cuántos se lesionaron y cuántos murieron. Hoy no hay. Hoy preguntás cuántas jineteadas se hicieron en el año, cuántos animales fueron lesionados, cuántos murieron, y el INBA no lo sabe. Y esa, porque lo que mencionaba el sapo es interesante, que la sorpresa de Da Silva, decir, bueno, lo aprobó un gobierno del Partido Nacional. Uno, ustedes están en el tema obviamente, pero uno desde la ignorancia asume que por lo general piensa jineteadas y dice el Partido Nacional probablemente te las defienda y el Frente Amplio probablemente te las critique. Y en este caso fue una cosa que llamó la atención porque un gobierno que salía del Partido Nacional hizo estas modificaciones y un gobierno del Frente Amplio las echó para atrás. Entonces, ¿eso qué te demuestra el panorama político con respecto a este tema? Y bueno, y acá respondo desde el Partido Verde Animalista porque no me queda otra. Lo que nos demuestra es que ni izquierda ni derecha, Frente Amplio, Partido Nacional, o sea, cuando se trata de discutir o resolver por los animales, están todos en contra. Ahí no hay distinciones. Da Silva y Yamandu Orsi podemos verlos como dos figuras antagónicas en muchísimas cosas, pero en este momento, cuando se trata de resolver en contra de los animales, estuvieron absolutamente de acuerdo. Y esto a nosotros no nos extraña tanto, porque de hecho, durante la intendencia de Yamandu Orsi se hizo toda una campaña de promoción de las jineteadas por todo el país. De hecho, generó una dirección ecuestre dentro de su propia intendencia que estuvo fomentando esta clase de actividades. Ustedes en su momento, cuando Orsi justamente fomentaba esto, ¿no se juntaron, no generaron alguna acción, algún reclamo en la intendencia de Canelones? Desde DIEXI no se hizo nada por el hecho de que en realidad el activismo se concentra acá en Montevideo. También porque como para dar esta señal de que lo primero pasa en Montevideo para que después se expanda, ¿no? Primero es prohibir acá, concentramos acá para prohibir acá. Ustedes para luego ir al la interior. idea es como focalizar en la capital y ustedes tienen la idea de que una vez que acá, digamos, se gane terreno, se Sin duda. expanda más para el resto Sin del duda, interior. la idea es que se terminen en el Uruguay las jineteadas. Y hay una pregunta que es para los tres, ¿no? Porque uno cuando habla de estos temas, probablemente uno de los argumentos que te digan siempre, digamos, a favor de las jineteadas, pero concretamente con este tema del cambio de reglamento y demás, lo que te dicen es, bueno, pero esto genera puestos de trabajo, genera actividad económica. Se dijo, por ejemplo, bueno, hay determinados lugares en el interior donde esto mueve mucha plata y a veces se hace por alguna causa benéfica, por ejemplo, para juntar plata para refaccionar una escuela o algún centro comunitario, etcétera. Ese argumento, ¿cómo lo ven ustedes tres? Bueno, en realidad, o sea, nosotros consideramos que no tiene que haber una actividad violenta que financie una escuela, un centro comunitario. Se supone que para eso está el Estado, que debería ser quien regule. En Montevideo, por ejemplo, se utiliza mucha plata. Por ejemplo, ahora, actualmente, hay una disputa con la Intendencia por el contrato mensual de 200.000 pesos de una funcionaria. 200.000 pesos cobra una persona que trabaja las jineteadas por una semana. Sin embargo, ahí no entra en disputa. Toda la plata que se utiliza en las jineteadas de Montevideo, por ejemplo, en la que de toda la gente que entra a la Rural del Prado, solo el 10% entra a ver las jineteadas. Toda esa plata se podría usar para financiar causas benéficas y, sin embargo, se está usando para una actividad violenta que promueve también la violencia. Me interesó ese dato un segundito de cuánto cobra la persona que está en la jineteada. Capataz de campo. Porque uno se imagina que debe haber un rango muy variable dependiendo de qué es lo que hacen, y una cosa también es Montevideo y otra cosa es el interior. Claro. ¿Ahí qué información hay sobre cuánta plata mueven las jineteadas y cuánta plata cobran la gente que está en las jineteadas trabajando? ¿Están esos datos? Hicimos hace unos años un acceso a la información pública al respecto. Yo ahora no me acuerdo exactamente de los números, pero sí me acuerdo que en el 2016 hicimos un relevamiento y hablamos cerca de unos
11, 13 millones de pesos. 2016 te estoy diciendo, ¿eh? Eso es lo que movía en ese momento las jineteadas. Lo que se invertía en, o sea, lo que eran gastos para solamente la parte de jineteadas. Aparte, una cosa que me parece muy interesante es este dato de que también la mayoría de la gente no va al ruedo. Entonces, los puestos de trabajo se pueden conservar con la gente que va a las ferias o a las actividades culturales que hay, de danza, de folclore. Y no solo pasa acá en Montevideo de que la gente no va al ruedo, la mayoría de la gente no va al ruedo, sino que también en la Patria Gaucha, que es en el interior, tampoco la gente no va al ruedo. Van a las afueras, a las ferias, a las actividades folclóricas que hay, y desde ahí se pueden generar puestos de trabajo y dignos, porque también los puestos de trabajo que generan las jineteadas no son dignos. Los jinetes, hay una cantidad que terminan lesionados, y bueno, y ni que hablar de los caballos, ¿no? Pero los puestos de trabajo que generan las jineteadas no son dignos. ¿Y por qué? Perdón, porque el argumento siempre es, estos caballos a veces están ahí un ratito atado al palenque, 8 segundos, afuera, después el resto de su vida se pasan correteando en praderas, es decir, son caballos que si los comparás como por ejemplo con los de raído, enduro o los propios caballos de carrera de hipódromo, tienen una vida sensiblemente mejor que estos otros. ¿Por qué ustedes se concentran en las jineteadas y no, por ejemplo, en el enduro, en el raído o las carreras de caballo? No, en realidad nos concentramos también en las carreras de caballo. Desde DXI también hicimos acciones en el Maroñas, por ejemplo. Pero es mentira que los caballos viven bien. Los caballos están constantemente, de hecho en la semana no tienen solamente una jineteada, tienen varias. No sirven solamente para una jineteada. Y después, durante el año también van a otras jineteadas en otras partes del país. Y además, que una vez que se lesionan, los llevan directo al matadero. Acá Uruguay exportó 14.000 toneladas de carne de caballo. Hay 3 mataderos de caballo y exportaron todo eso el año pasado. Claro, pero esos son de caballos viejos también, ¿no? O sea, de hecho son tropilleros que... No, es que no hay información, pero lo que sí hay es que 7 de cada 10 caballos de las jineteadas terminan en los mataderos. Está bien, pero creo que todos los caballos terminan en el matadero, a eso voy. O sea, ¿dónde termina un caballo si no? La gente no entierra a los caballos, la gente por general los lleva a faenar. Claro, pero el tema es cómo terminan, por qué terminan ahí. Terminan ahí por el tema de las jineteadas, porque terminan lesionados por una actividad violenta, innecesaria, y terminan en un matadero. Particularmente se habló con tropilleros, que se sabe, los caballos para las jineteadas pasan por un proceso de selección genética, por lo que también de por sí se sabe que los caballos que van a las jineteadas después no son, entre comillas, útiles para la gente del interior, del campo, que más que nada los que lo tienen, los productores rurales, por ejemplo. Por eso van directamente a mataderos también, no es que tienen una vida libre. Es más, en el proceso genético de ese también mueren un montón de caballos porque no son lo suficientemente aptos como para estar en una jineteada. No solamente eso, nacen para jineteadas y cuando no sirven van al matadero directamente. O sea, que ese argumento de si terminamos con las jineteadas van a terminar en el matadero es absolutamente falso. Las jineteadas están mandando a 7 de cada 10 caballos al matadero directamente. Desde el punto de vista de la participación en el INBA, la agenda más pragmática, digamos, por dónde pasa más allá de este tema de las jineteadas. ¿Qué cosas, por ejemplo, te parecería razonable trabajar en los próximos años para acumular hacia el lado que ustedes entienden, sabiendo que no van a llegar nunca a eliminar la explotación animal? Mirá, en relación a lo que tiene que ver con el INBA específicamente, nosotros estamos bastante preocupados desde las protectoras de animales porque ya hace un mes que asumió el nuevo gobierno, no hemos tenido noticias del desempeño del INBA como tal, no se ha convocado a las protectoras de animales para el consejo, sí hemos solicitado muchas veces reuniones y demás, hemos manifestado nuestra intención de volver a ocupar nuestro lugar en el directorio y aún no ha sido posible. Lo que sí es ¿se están reuniendo? O sea, ¿hay reuniones del directorio? Luego del 1 de marzo, sí, se hicieron reuniones del directorio. De hecho, se cambiaron algunas autoridades, cambió la presidencia del directorio del INBA, cambió el director ejecutivo. Hay movimientos al respecto. Lo que sí creemos que es necesario es que se profundice en las castraciones. Esto que se empezó a hacer, que recién se estaba aceitando, es imprescindible y que se complemente con educación. Solo castraciones no es viable, aunque las castraciones son la base fundamental y que tiene que venir de la mano con educación
educación en torno a la convivencia responsable con los demás animales. Por supuesto hay que trabajar para reforzar lo que sería un cambio también legislativo en torno a la tipificación penal de la violencia hacia los demás animales. Y creo que es imprescindible que el INVA dé un viraje de perspectiva y empiece a mirar en torno a lo que es su campo de experticia, que es el bienestar animal, que empiece a pensar en torno a los intereses de los animales como pata principal a nivel social y no en cómo utilizar mejor a los animales en torno a la producción. Por eso es necesario que el Instituto Nacional de Bienestar Animal salga del Ministerio de Ganadería y empiece a trabajar en otra órbita. Nuestra propuesta siempre es que trabaje en el Ministerio de Educación y Cultura, porque todas estas discusiones que estamos dando son temas culturales, son discusiones que tenemos que dar en esos términos y es de las grandes propuestas que venimos impulsando desde hace mucho tiempo, incluso antes de que propusiéramos al INVA como institución. Ahora, No, me quedé pensando entiendo que ustedes el concepto es pasar de derechos humanos a derechos animales. Bueno, ojalá fuera la cosa así como tan rápida y fácil, ¿no? Creo que los primeros pasos tienen que ver con el reconocimiento de los animales como individuos. Hoy por hoy lo podemos capaz que pensar con algún perro o gato que conviva con nosotros y le ponemos nombre y lo tratamos como debe ser en el contexto de nuestra familia, pero todavía seguimos viendo a la vaca como un pedazo de carne. ¿No? El concepto de carne no existe, es un cuerpo. Tengo un par. La primera, ¿qué piensan de los caballos y los coraceros? ¡Fua! Qué pregunta esa. Bueno, son animales que están siendo utilizados y que están siendo explotados para una función que en realidad no es para nada útil siquiera, ¿no? De hecho, se dio como un viraje, un reflotamiento de esto en el periodo anterior, por darle una impronta nueva a las fuerzas que ni siquiera termina siendo útil para que las fuerzas puedan ocupar el rol que les corresponde. No me imagino a alguien a caballo corriendo por determinados lugares donde sería mucho más útil tener una moto, por ejemplo. No tiene una función más que simbólica y de explotación extra. Bien. Y la otra, que es una curiosidad, y hay un oyente la traía. Habrán visto ese video que circuló, que incluso se utiliza para ridiculizar a veces a personas que se acercan al veganismo o a la protección animal, que es esa carrera de caballos, pero que son caballos con una cabecita y un palito, ¿no? La equitación vegana, que la equitación vegana. ¿Es real eso? Y en todo caso, si es real, ¿qué piensan de esa actividad? La verdad no sé si es real, capaz que habría que preguntarle a la gente que lo hace. Pero para mí también es ridículo. Perfecto. No me parece. No cierra. No me parece nada entretenido, hay otros deportes para hacer. Con Rita ya hemos hablado un poco de ella, pero aprovechando que ustedes dos son jóvenes también, ¿no? Y en el entorno familiar, ¿esto cómo calza? Porque pienso que volvemos a los estereotipos, ¿no? El estereotipo del uruguayo es una persona que consume mucha carne, es una persona que usa cuero, probablemente. ¿Ustedes en el entorno familiar, la militancia esta, cómo la llevan? ¿Lograron ahí hacer una mella en sus ambientes familiares o no? ¿O a veces se dan conflictos con otras generaciones? Me parece muy interesante por el tema también de que hay mucha gente que no se hace vegana por el tema de accesibilidad y también de aceptación. Primero, accesibilidad, el tema de que no encontrás productos fáciles veganos, o a veces cuesta más que los productos animales. Y después de aceptación de la familia también, el tema de que decís quiero dejar de comer carne, quiero ser vegano, y ya es una catarata de gente que no, pero los nutrientes y que es así esto y que es asá. En mi caso personal, la argumentación fue lo principal, el mayor pilar. ¿En tu familia son veganos, por ejemplo? Todavía no, pero están ahí, están en ese proceso, al menos con mi familia con la que convivo, sí están como en ese proceso, pero a veces a algunas personas se les hace más largo que a otras, ¿no? ¿Y cómo fue encarar esa primera conversación, por ejemplo? No sé a qué edad fue, pero contanos, de bueno, yo quiero ser vegano, ahora mi dinámica va a ser esa. ¿Cómo se dio ese diálogo? Yo a los 15 dejé de comer carne. En mi caso, creo que fui bastante más afortunado que otros compañeros y compañeras, porque nada, fue decirles a mi familia que no quería participar de esto, que no quería seguir comiendo carne, y decirle por qué, y lo entendieron bastante fácil.
Un año después me hice vegano. También en mi caso fue bastante fácil, no sé en el tuyo. Sí, en mi caso fue más complicado porque también era el tema de tener que lidiar con, de repente, no poder mantenerse uno mismo la alimentación y que tenga que ser una sola persona la que mantenga la alimentación del hogar, por lo que no había tanta división en el caso de alimentación, no tocando otros temas de los que también se trata el veganismo. Pero por eso también es que nosotros desde DXI y en general luchamos, ¿no? Porque exista la accesibilidad, ¿no? Porque exista la información, porque una persona que sea menor de edad, que tenga que tener a alguien que esté a cargo, pueda decirle a su tutor: yo no quiero comer carne, y que su tutor no responda con te vas a morir, por ejemplo, que es una cosa que se suele decir. Entonces, llegar al punto de que se informe, de que se diga, mira, la realidad es que se puede vivir en base a plantas, y que más allá de eso no se trate solamente de la alimentación, y que la familia también pueda contener y comprender todas las cosas que son para el individuo cosas complicadas con las que hay que lidiar, ¿no? Porque de repente vos vivís en una realidad en la que tus familiares casan. Y es complicado. Y no tenés esa contención porque falta educación. En tu caso, ¿cómo fue? Por ejemplo, esa charla de querer, por ejemplo, plantear ya no el veganismo, el vegetarianismo, ¿no? Bueno, ahora no voy a comer más carne. ¿Cómo Yo fue? directamente, desde muy chica, ya me daba, o sea, tenía como los pensamientos de decir, esto no está bueno. No tuve la posibilidad hasta que no fui mayor de edad y pude mantenerme por mis propios medios, que un día para el otro dije, yo no voy a seguir financiando esto, yo no voy a seguir abusando de animales, y un día para el otro tomé la decisión y lo hice por mis medios. Obviamente, pero siendo menor, ¿no tuviste una instancia con tus padres de decir, mirá, yo no quiero comer más carne? claro, ¿tuviste? pero por más de tenerla, de repente no tenían la información que tienen hoy en día. Hoy ya llevo 2 años siendo vegana y ya como que lo comprenden. En primera instancia, directamente fue decir, no lo entiendo, entonces lo rechazo, que es una respuesta común a la desinformación, Te ¿no? dijeron que la tiene de el te humano. vas a morir, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí. Entonces, hoy en día, completamente toda mi familia, por más de que hoy en día no son veganos, comprenden que lo que yo hago, lo hago por materia de derechos, y yo espero que algún día lo comprendan y lo apliquen. Pero también va en eso, va en la información. Desde chicos todos estamos educados en que comer carne es normal, todos estamos educados en un montón de cosas que no son correctas. Hay hablando de acceso, ¿no? El senador Da Silva pasó un artículo en la última rendición de cuentas, creo, o la anterior, donde se prohibió, otras cosas, la importación de carne de laboratorio, carne sintética, hecha en base a células de origen animal. Se prohibió por 5 años la importación de ese tipo de carne. ¿Eso dificulta en algo el acceso a alimentos que ustedes entienden que tendrían que estar en el menú? No, en realidad no. Primero que nada porque la carne de laboratorio no es vegana. Entonces, por ser de célula... Por ser de células animales no es vegana. Y la carne que se vende con el nombre de hamburguesa... Es así porque vegana. es a base de plantas. Es a base de plantas, entonces Que también sí. tiene, o sea, se pide que en esa misma disposición pide que no se utilice la terminología carne o hamburguesa. Es que yo, al menos mi opinión personal, creo que es bastante como para jugar para la tribuna, ¿no? De decir cosas polémicas para que se hable de él, nada más. Pero me quedó... es un tema que vieron que es muy interesante desde lo bioético, desde muchos lados, ¿no? La carne de laboratorio no la aceptarían. Porque eso tiene una cosa interesante, que la carne de laboratorio, una de las promesas que te vislumbra es, bueno, mirá que acá lo que tenés es una carne que se genera en un laboratorio, no vas a pasar el típico proceso de que hay un animal, ¿no?, que va a sufrir, que va a ir al matadero. Acá vos tenés el proceso sin, supuestamente, el dolor. En Es realidad, un cultivo de células de origen animal. claro, esas células salen de un animal. Hay un animal que le cortan un pedazo de su cuerpo para utilizar las células. O sea, sigue habiendo un animal que sufre y por eso nosotros no aceptamos el consumo de eso. Bien. Seguís usando al animal para tu beneficio. O sea, vos no aceptarías que yo te saque un pedazo de músculo para generar un pedazo de carne. Si se pone de moda la antropofagia. Entonces, ¿por qué lo aceptaríamos con animales, no? Siendo que, o sea, no llevándolo al lado del sentimentalismo, así de decir, ay, el amor por los animales, sino llevándolo a un lado más objetivo,
de que los animales sienten igual que nosotros, y hay una declaración de conciencia que se hizo en Cambridge en 2012, que fue apoyada por un montón de científicos, entre ellos Stephen Hawking, que dice que los animales tienen conciencia y que pueden sentir igual que nosotros. Tienen todos los neurotransmisores para sentir igual que nosotros. Entonces, ¿por qué generarles este daño innecesario siendo que tienen el mismo sentir, ¿no? La misma sintiencia? ¿Qué pasa con los animales que son unos hijos de puta? Como por ejemplo los delfines, que sabemos que hacen todo tipo de fechorías bajo el agua, los animales que se comen a sus propias crías, esos que son los verdaderos soretes. ¿No merece que los comamos? ¿Como a los humanos? ¿Te Bueno, comerías esos humanos vos? bueno, excelente pregunta. No, solo los animales que son, y Pero los malos. somos los que son animales malos. y Los que malos son a veces. malos. El tema también es la moral, ¿no? La moral es más social. Entonces, la moral se basa en constructos sociales. Nuestra moral hoy en día dice, por ejemplo, que comer carne está bien. Los animales no tienen estas bases morales. No les importa nada, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, claro. Sí. ¿Cómo? Pero nosotros sí tenemos estos constructos sociales de moral que dicen que comer un hijo es horrible y está mal. Los animales no. Entonces, no. En todo caso, no podemos fundamentar las cosas que hacemos mal nosotros porque haya otro de la especie que sea que también las haga, ¿no? ¿Insectos entran en el paquete? O plagas. Como los humanos. No, Ponele. como plaga. Bueno, vamos a una plaga, sí, perfectamente. Bueno, sí, si sí. vos te fijas en las características que determinan que un animal sea plaga, entramos justito, ¿eh? Ujú. En Pero los todo. insectos no catalogan, entran dentro de... ¿Hay excepciones? No, los insectos sienten también. Sí. No entran en el tren de las plantas sienten, ¿no? Que ese es otro debate. No. Es que las es plantas un no tienen debate. sistema nervioso. No tienen sistema nervioso central, entonces no tienen esta capacidad de sentir dolor. Pero- sienten otras cosas, sí, sienten el sol, sienten el agua, sienten estas otras Responden a cosas. estímulos. Responden a estímulos, exacto. Por eso mi pregunta de las plagas, que en definitiva las deberías controlar para poder proteger los vegetales que eventualmente sí podrías comer y sería lo único que podrías alimentarte. ¿Cómo lo piensan a eso? Está el argumento, por ejemplo, de mucha gente que lo que dice es, bueno, ojo, porque en realidad una alimentación en base a cosechas también te puede generar situaciones en donde para cosechar más, vos una población autóctona de animales los tenés que echar del lugar donde están y a veces se pueden dar esas situaciones que son interesantes como dilema ético, ¿no? Bueno, ¿yo qué hago? ¿Puedo sacar a todos estos animales de su lugar autóctono, interfiriendo con su vida? Pero bueno, en definitiva es para plantar, para no comer animales. Son como dudas que están ahí. En realidad también depende de las plantaciones, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, casi el 85% de las plantaciones de soja en el mundo son para alimentar ganado, no son para humanos directamente. Entonces también tener en cuenta de buscar la forma de vivir todos en el planeta, compartiéndolo sin tener que matar a nadie por ninguna razón, es lo que estamos buscando en realidad. No dejar de lado todos los animales que mueren en ningún sentido, pero también entendiendo que mueren por causa de la industria ganadera, por ejemplo, en ese caso. Y también volvemos al mismo punto, ¿no? De evitar hasta el punto que sea necesario, hasta el punto que sea posible. No podemos ir a cada productor y decirle, che, no mates esta cantidad de insectos. Pero lo que sí podemos hacer es hacer presión para que se investiguen otras formas de siembra y cosecha para que mueran la menor cantidad de animales posibles. Sin olvidar este punto de que 3/4 partes de la soja y por ende la deforestación, por ejemplo, del Amazonas, es por culpa de la ganadería y no de la agricultura en sí para humanos, ¿no? Y también a partir de este punto sale de que podemos alimentar a miles de millones de animales y hay gente muriendo de hambre, cuando la misma alimentación para los animales con otro proceso puede ser usada en humanos. Bien. La marcha entonces el 13 de abril, es en vísperas de la Expo, ¿no? Como sucede todos los años. En este caso no va a haber una acción, va a haber una concentración que convocan ustedes como parte de una coordinadora más grande. Exacto, la marcha es el domingo 13 de abril a las 18 horas y salimos de Millán y Luis Alberto Herrera. Una marcha pacífica y bueno, los esperamos a todos. Pacífica hasta que se encuentren con la gente que va al Prado a ver la jineteada, sí, ¿no? bueno, este es otro punto también interesante de que el ver violencia genera violencia. En la irrupción que tuvimos,
los que se pusieron violentos fueron la gente que estaba viendo. Incluso había niños, y los niños viendo toda esta situación violenta. Nosotros lo que hicimos fue solamente entrar al ruedo con pancartas, sin insultar a nadie. Y cuando salimos nos empezaron a tirar con cosas, e incluso a una funcionaria de la Intendencia le tuvieron que dar 8 puntos por un mate que le tiraron a la salida. Después también se agarraron a golpes con otro funcionario de la Intendencia. Al otro día hubo un paro de ADEOM por estas mismas agresiones, y también ADEOM decía que en la semana ya habían habido malos tratos y violencia por parte de la gente que asiste y del personal de las jineteadas. ¿Son movimientos pacifistas por definición? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No hay ningún movimiento radical armado en el mundo que abogue por... Armado digamos, no sé, pero violento capaz que sí. Sí, hay. ¿En nosotros dónde? En Estados Unidos, en Inglaterra. En Inglaterra está una organización que se llama Animal Liberation Front, que lo que hace es destruir laboratorios o destruir granjas y todo esto. Las prenden fuego. Se pinchó Bueno, un poco eso, ¿no? En los 90, Sapo, vos que sos muy, muy noventoso, estaba muy en boga la acción directa contra laboratorios, por ejemplo, donde se usaban animales, en una época que se usaban más para cosméticos Sí. también, ¿no? Bueno, igual hace poco en Chile estuvo el caso Susarón, que fue que prendieron fuego una carnicería, en realidad de una distribuidora de carnicería, provocándole unas pérdidas gigantes, y bueno, y cinco compañeros fueron presos por esa acción. No hay ninguna célula dormida acá. No. No caigas en provocaciones periodísticas. No, te estás llevando para ese lado. Somos No. no Igual violentos dijiste compañeros, ¿no? O sea, ¿son aliados o no son aliados? ¿Ves que ya te lleva para ahí? No, los bueno, grandes medios para hegemónicos nosotros, te quieren llevar para ahí. Personalmente sí los considero compañeros porque están en la lucha. Ellos eligieron esta forma de pelearla violentamente. Bueno, tema de ellos, no mío. Nosotros, en concordancia con nuestra postura anti-opresión, no elegimos la violencia porque no nos parece la mejor forma de llegar, y también que nos basamos en movimientos que han tenido éxito a lo largo de la historia y fueron no violentos. Por ejemplo, la lucha de las personas negras o la lucha por el voto femenino. Y así como lo dicen ellos, DXE es la organización que tiene acción directa, o sea, la que tiene acción directa en Uruguay, ¿no? O sea, después estamos los protectores Claro. que rescatan perros y gatos, estamos los que hacemos trabajo educativo, los que hacemos trabajo de políticas públicas. No hay células dormidas a ese nivel, por lo menos no organizadas dentro del movimiento animalista, y en todo caso estamos trabajando en contra de actividades que son violentas explícitamente, que se aplauden y se financian con fondos públicos, así que habría que ver dónde se ponen esos énfasis. Bien, Exacto. Nicolás Ramírez, Acelé Martínez y Rita Rodríguez, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por Muchas invitarnos. gracias. Gracias a ustedes. Es fácil desviarse.